Hola y bienvenidos una vez más. Aprovechando las elecciones, me gustaría tratar un tema importante para nosotras y nosotros, las familias con niños autistas, y para todos aquellos que tengan en la familia una discapacidad, porque no solamente nos tenemos que centrar en el autismo, es que de lo que voy a hablar, la verdad es que podría abarcar a muchas otras personas. Para mí, eso es una percepción mía, que puede que otras personas no la tengan, pero creo que la discapacidad y la educación no están de moda. No entramos en campaña electoral, no, prácticamente se habla muy poco de nosotros. La educación creo que es una base muy importante para que un país pueda avanzar y enriquecerse. Y creo que en nuestro país, y repito que es una percepción mía, que a lo mejor otras personas no la comparten, no la tienen así, no tienen por qué compartirla, pero es mi percepción. Creo que nuestra educación está a años luz de ser buena en general. Y ya si hablamos de la educación pública y de lo que se invierte, no solamente en educación en general, sino para personas, para niños con algún tipo de trastorno o algún tipo de discapacidad, es prácticamente nula. Es una vergüenza que no haya, en todos los colegios no haya mínimo un aula TEA. Es una vergüenza que no en todos los colegios no hay una enfermería, que es algo que me parece básico, que haya una atención básica de enfermería en los colegios públicos. Es una vergüenza. No hay enfermerías en todos los colegios. No hay aulas TEA en todos los colegios. No hay rampas. Ahora mismo, por ejemplo, en el colegio al que va mi hijo, un niño que tenga que ir en silla de ruedas no puede acceder a todas las aulas del colegio. ¿Es culpa del colegio? No, es culpa de la infraestructura y de que no se invierte dinero en lo más básico y lo más esencial, que es la educación. Y esto es un problema y gordo. Y además no lo tratan, yo he visto los debates que ha habido y es que la educación no es la educación y la discapacidad no existe. Creo que es la educación, creo que es el pilar fundamental de cualquier país y creo que debería de entrar en el debate de cualquier político en una campaña electoral. Pero es que si se trata muy, muy por encima y no le dan la importancia que le dan a otros temas que no deberían de tener tanta importancia. O a pelearse como si esto fuera un circo, ¿vale? O fuera un Sálvame Deluxe. Porque eso es lo que, para mí, es lo que convierte en los debates. La verdad es que mucha vergüenza ajena. Es mi opinión, es mi opinión. Luego, los trámites para poder tener una ayuda económica, para poder pagar las terapias que no llegan, que no hay gratuitas, que la Seguridad Social no cubre. Y que si cubre lo mínimo. A los 6 años tu hijo ya no tiene nada porque le dan el alta, y si tenías 1 hora a la semana de logopeda, que eso no es nada, eso es nada.
Nuestros hijos, cuando necesitan una terapia, no pueden tener solamente una a la semana, necesitan más horas. Es que no llega ni a la hora. Es que a mi hijo le diagnosticaron autismo a los 3 años. La Seguridad Social tardó 2 en darnos 1 hora de logopedia, que solo le duró 1 año porque entró a los 5 años y a los 6, en la inmensa mayoría de los casos, a no ser que el caso sea realmente muy grave, te dan el alta y se acabó. Y se acabó. Y esa es toda la ayuda que la Seguridad Social te brinda en el mejor de los casos. O sea, es muy complicado, Tienes que tirar de terapia privada y no te lo puedes permitir. No te lo puedes permitir. Yo conozco familias que tienen varios hijos, no se lo pueden permitir. No se lo pueden permitir. Es una vergüenza. Es una vergüenza y es una vergüenza, por ejemplo, también que tú lleves los papeles, o sea, tengas que hacer un papeleo gigantesco que te lleva varios días, muchas veces, que tienes que ir al padrón, que tienes que ir a Hacienda, que tienes que 1000 fotocopias, 1000 escaneos, o sea, no es fácil. Y luego tarden más de 1 año en contestarte. Y no hablemos de cuando se confunden, como fue en mi caso, que se confundieron. La Seguridad Social tiene una ayuda que no sé exactamente ahora mismo cómo se llama. Ya hablaré en otro vídeo de todas las ayudas y de cómo pedirlas. Son 500 euros cada 6 meses. A mí la Seguridad Social me debía 1000 euros. Me pertenecen, es el derecho de mi hijo. Bueno, en este caso es una ayuda que le dan a mi marido. Pero bueno, no es nuestro, es de mi hijo. Todas las ayudas que nosotros percibimos se las solemos meter en una cuenta que él tiene y eso es para él, para sus terapias, para el colegio, para las ayudas, para lo que él necesite, para los apoyos que necesite o materiales extra que él necesite, de ahí sacamos el dinero, que para eso es. Y entonces, pues eso, me debían 1000 euros. Como recortaron personal, porque llevaron el personal que se estaba dedicando a eso, se lo llevaron a otra parte, de lo que no voy a hablar ni tratar en este vídeo, porque tampoco me quiero alargar millones, pues han tardado 1 año. O sea, son 1000 euros menos que nosotros teníamos para garantizar ciertas terapias y ciertas cosas que mi hijo necesita. Y que nosotros, aunque trabajemos los dos, aunque hagamos mini historias, no podemos, es asfixiante porque estamos hablando de que mi hijo necesita ir al psicólogo. Echen cuentas de lo que vale un psicólogo. Ha estado hasta hace muy poco tomando 2 horas a la semana de logopedia, una de psicólogo, y luego aparte nos recomendaron que fuera a alguna actividad extraescolar donde hubiese más niños y pudiese integrarse por el tema de sociabilizar y demás. Echen cuentas de lo que a nosotros nos están diciendo que nuestro hijo tiene que hacer y las actividades que tiene que hacer, que la mayoría tienen que ser privadas. Echen cuentas. Es complicado. El papeleo es tremendo. Las listas de espera son horribles. Y hay muchos niños que se quedan sin terapias sociales, o sea, sin las terapias que ofrecen la Seguridad Social, porque no llegan. O sea, mi hijo llegó con 5 años por los pelos, y por pesados, y por insistencia. Que desde aquí os digo que si estáis en ese caso,
plantaros allí todas las veces que podáis para exigir el derecho de vuestro hijo a tener esa terapia gratuita. No hay información. Todo esto, yo me enteré de muchas de las ayudas, y no solamente económicas, sino pues eso, de terapias, de descuentos, de cosas que puedes pedir por la discapacidad de tu hijo. No se habla, no te dicen, no te cuentan, es una vergüenza. Aquí habla mi desconocimiento, no sé cómo irá la historia, pero me parece una vergüenza que en un colegio donde se supone que hay un aula TEA, por ejemplo, y no habla el desconocimiento, habla una persona que ha hablado con varias familias con niños autistas, que ya digo que depende del colegio y depende de lo que un profesor esté involucrado. Pero en la mayoría de las ocasiones los profesores, como están un poquito, no lo sé, si están quemados por el sistema, si están quemados por dar clases, no lo sé, no sé exactamente cuál es el problema, pero no suelen pasar. No hay formación para los profesores para detectar en el aula a un niño con posible TDAH, con posible autismo, con algún tipo de trastorno que le limite a la hora del aprendizaje, y la falta de cooperación también. Y creo que esto también es algo político, porque creo que si se invirtiera más dinero en la educación, pues se podrían hacer programas, o no sé, podría haber recursos para los profesores y que pudiesen dar clase a los chavales en condiciones, y que supiesen detectar y supiesen atender a un niño con algún tipo de trastorno. Es que no tiene por qué ser autismo, es que puede ser cualquier tipo de trastorno. No hay recursos suficientes, no se invierte en recursos para este tipo de situaciones. Ya no hablemos de la salud mental, que esa es otra, porque salud mental, no solamente nuestros hijos necesitan ayuda psicológica en muchas ocasiones, es que los padres también necesitamos esa ayuda psicológica, porque nosotros tenemos que enfrentarnos a una situación complicada, que es tener un hijo con una discapacidad, y si no te llega o sea, si tienes que pagar el psicólogo de tu hijo, el logopeda de tu hijo, el fisio de tu hijo, las extraescolares de tu hijo, porque necesite apoyo pues no sé, de matemáticas o de lengua, si tienes más de uno, no puedes. Tú no puedes ir al psicólogo. Entonces, y como digo muchas veces, si el cuidador no está bien, los niños tampoco lo están. Entonces yo desde aquí pues simplemente quería dejar dicho esto, porque me parecía importante hablar de este tema y de lo poco que se habla de nosotros. Y yo creo que es porque no estamos de moda. No somos lo suficientemente importante para ellos como para hablar de nuestro problema, como familias, y de nuestros hijos como discapacitados, con un trastorno. Espero que hayáis ido a votar y espero que de aquí a 4 años nuestra situación haya mejorado por lo menos un poquito. Muchas gracias y hasta la próxima.